Bueno, vamos a seguir con la clase. Eh, Creo que esta pantalla dice lo que tenemos que decir de este momento. Nosotros estamos intentando instalar y debatir y reflexionar y hacer comprender el concepto de tipo y analogía como lógicas de proyecto en arquitectura en un tiempo absolutamente atípico. Así que creo que por oposición muchos conceptos van a ser más fácilmente comprensibles. Esta lógica, venimos hablando de procesos de proyecto, ¿no? En el teórico anterior, y esta lógica, tipológica y analógica, es una de las lógicas que nos ayudan a organizar este proceso de pensar y de proyectar y de lanzar hacia adelante estas cuestiones que uno ya trae, vistas, vividas, y que nos colaboran a la hora nos colaboran a la hora de tomar decisiones de proyecto, pero a su vez también nos ayudan en esta asignatura a comprender cómo son las lógicas que atraviesan las reflexiones proyectuales de otros referentes de la arquitectura y cuáles predominan a la hora de la toma de decisiones de los diferentes estudios de arquitectura. La lógica tipológica y analógica es justamente de naturaleza conceptual, por lo que decíamos anteriormente, de que el tipo es abstracto y la analogía se reenvía. Entonces siempre estamos poniendo en juego conceptos. Y engloba, justamente al poner en juego conceptos, a familias de objetos que poseen una misma condición esencial, pero que sin embargo esa condición esencial no se corresponde con ninguno de ellos en particular. Por eso hablábamos de que es un esquema abstracto. Esa condición esencial, ese esquema, responde a todos estos objetos. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de estas tres escuelas, hay una condición esencial que es la organización en torno a un vacío, ya sea para el espacio recreativo, ya sea para el espacio de la huerta del colegio, más la organización de los espacios de ventilación de estas aulas, o ya sea para este espacio de lectura y de biblioteca. Esa condición esencial no es en ninguno de los casos la misma, no se replica de la misma manera como decisión de diseño. A su vez, esa condición esencial atraviesa la historia porque es parte de un proceso permanente de transformación, y en este atravesar la historia es cuando se termina relacionando con el concepto de cultura que trabajamos en el teórico anterior. Esta estructura tipológica del patio, que es la que me interesa tomar como ejemplo en este teórico, que justamente de lo que trata este teórico es de trabajar en casos de ejemplificadores para lo que va a ser el trabajo práctico que ustedes van a abordar, nos interesa en particular porque, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el tipo refiere justamente a esa estructura conceptual y abstracta. Y esa estructura conceptual y abstracta, en el caso de la arquitectura, siempre termina repercutiendo o evidenciándose en la organización funcional, en la organización tecnológica y en la organización morfológica de los objetos. Así, lo que nos interesa es reconocer esas similitudes estructurales entre determinados objetos al margen de sus diferencias aparenciales. Cuando decíamos acá que la similitud estructural, es decir, ese esquema abstracto y conceptual que organiza la tecnología, la morfología y la funcionalidad, es el mismo, es decir, esa tensión hacia ese vacío, es cuando estamos diciendo que, a pesar de que esos objetos sean todos diferentes, justamente lo que tienen en común es esa estructura que les da organización y lógica. En el caso particular de las estructuras con un vacío central, lo que nos interesa es también trabajar este doble diagrama. Nosotros podemos hablar de que uno organiza un espacio arquitectónico en torno a un vacío, pero sin embargo ese espacio arquitectónico organizado en torno a un vacío puede comportarse con tensiones centrífugas o centrípetas. Tensiones que van hacia adentro de ese patio, hacia ese vacío, o tensiones que expulsan a partir de ese vacío.
Hay tres cuestiones que vamos a ir viendo en los tres ejemplos que van a sucedernos, que son ejemplos relacionados a viviendas, que me interesa que trabajemos y recordemos de lo que ya se mencionó en los 5 teóricos que ustedes tuvieron anteriormente. Los tipos vehiculizan significaciones socialmente asumidas, es decir, que los podemos comprender porque a lo largo de distintos momentos de la construcción cultural y social en este caso, la cultura occidental y cristiana, se fue asumiendo como tal. El tipo, a su vez, es un proceso y adquiere validez en el uso, es decir, al estar asumido en el tiempo, esa validez o ese reconocimiento se asume desde el uso de esos objetos. Si no, sería una situación atípica. Y justamente esa validez en el tiempo se da en el tiempo de muchos objetos diversos, es decir, válido en el uso y porque fue usado en muchos objetos diversos, o sea, fue socialmente asumido en objetos diversos a lo largo del tiempo y a través del uso. Ejemplo, lo que hablábamos en el teórico anterior de las estructuras de patios que se repitieron tanto en cárceles como en escuelas, como en hospitales, como en viviendas y en estructuras institucionales o residenciales de las más diversas escalas y épocas de la historia. Y justamente el tercer concepto sobre el que vamos a reforzar la mirada en los objetos tiene que ver también con que la individualización del tipo deriva justamente del reconocimiento de ese núcleo de elementos que se relacionan entre sí y que se repiten como invariantes en muchos objetos. Es decir, esa estructura abstracta de relaciones morfológicas, funcionales, tecnológicas, se repite invariantemente, sin variaciones, querría decir esto, en distintos objetos a lo largo del tiempo. El nombre que le damos a las residencias fue variado, diverso y sigue siendo, y seguimos repensando cómo se debe llamar el lugar de nuestra privacidad. A lo largo de la historia se la llamó domus, morada, casa, vivienda, residencia y podríamos seguir enumerando. Pero en todas aparece esta idea de que habitar es centrar nuestras vidas y pareciera que nuestra casa es el espacio natural donde uno centra la vida, donde uno construye recuerdos y donde se instalan determinados sistemas culturales que después nos permiten tomar decisiones a la hora de proyectar. Hay como dos cuestiones esenciales que aparecen siempre en los conceptos de nuestras casas, moradas y residencias, que tienen que ver con la protección y el resguardo en relación a lo otro, a lo que está afuera, estas organizaciones de patios de los romanos que tienen que ver con resguardarnos de lo otro y con ayudarnos a recoger un bien que es esencial como es el agua. Y en el otro caso, además del agua, el fuego. Así como dos cuestiones que son centrales para la vida y para la supervivencia de la especie humana, el agua y el fuego. Y eso fue arrastrándose a lo largo de toda la historia de las residencias. Cuando mencionamos antes los tres conceptos, habíamos dicho de que la lógica de diseño basada en tipologías y analogías vehiculiza significaciones socialmente asumidas. Esta significación de la protección, esta idea del resguardo, esta idea del entorno a, se da, por ejemplo, en esta casa de los años 60, que es la casa Rosen de Craig Elwood. Si ustedes se fijan y si nos pusiéramos a analizarla funcionalmente, morfológicamente y tecnológicamente, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que se organiza en torno a un vacío, claramente la podemos asumir como casa-patio. Podríamos decir que la proporción de ese vacío responde a un módulo que organiza el todo. Podríamos decir que hay dos ejes de simetría que organizan el conjunto morfológico.
Podríamos luego continuar analizando aspectos de la morfología, que yo no lo voy a hacer, pero si siguiéramos con la funcionalidad, ¿qué diríamos? Que organiza espacios de uso en torno a ese vacío a través de un espacio de circulación, que nuclea los núcleos de servicio y que organiza los espacios de mayor privacidad de la casa, como son los dormitorios en un sector y los espacios más sociales en otro. Y podríamos, en cierta medida, asociarlo con un esquema abstracto que responda a este. ¿Por qué? Porque claramente, tanto desde la tecnología como desde la morfología, es una casa resuelta a partir de asumir todas las tensiones hacia esa exterioridad de esta residencia y todas las funciones más de servicio hacia la interioridad. Entonces organizan los núcleos húmedos, el anillo de circulación y en todo momento todos estos espacios, que son los espacios de uso tanto de dormitorios como estares, comedores, cocinas y demás, claramente se estructuran a partir de abrirse hacia ese exterior. Entonces, el sistema abstracto que organiza esta tipología desde lo morfológico, desde lo tecnológico y desde lo funcional, responde a este diagrama del que hablábamos unas pantallas antes. En el año 2009, en Santa Fe, un estudio de arquitectura hizo también una casa y me interesa que en este ejemplo reflexionemos sobre esta idea de que el tipo adquiere validez con el uso y eso tiene que ver también con el tiempo y que se va concretando en el tiempo. Pensemos que pusimos como ejemplo primero la casa romana de muchos siglos atrás. Después aterrizamos en los años 60 con una casa racional y ahora estamos en el 2009, no hace demasiados años, en una casa que también responde a la idea de un patio, ya un patio que morfológicamente tiene otra lógica, que ya no es simétrico en sus dos sentidos, que adopta la geometría del rectángulo para organizar el vacío, pero a su vez que tiene una cosa muy diferente de la anterior, que tiene que ver con cómo todo el sistema de los espacios de uso se abre hacia ese vacío central, cómo la casa se protege fuertemente de ese exterior. Si ustedes se fijan en la imagen, hay un único punto de acceso a la vivienda y todo el resto es hermético. Y cómo todos los espacios de servicio se vuelcan justamente sobre ese exterior. Es decir, estamos hablando de un esquema funcional y espacial casi opuesto al que vimos en la casa anterior, pero sin embargo sigue respondiendo a esa estructura abstracta de un vacío a partir del cual se organiza el objeto de arquitectura y de un vacío que ya sí tiene más que ver con este sistema de tensiones que en el ejemplo anterior. Ahora bien, en el mismo año, Toyo Ito, en Chile, hizo esta otra casa, porque si ustedes también recuerdan, lo otro que dijimos es que debían repetirse esas relaciones entre los elementos en muchos objetos. En este caso estamos comparando muchas viviendas y podríamos comparar muchas más, pero solamente van a ser 3, esta es la última. Y si ustedes se fijan acá, ya no tenemos una geometría tan clara como la anterior, ya no hablamos de ejes, de simetría, ni siquiera de módulos de organización dimensional, sino una geometría ya un poco más compleja, de formas curvas, pero no solamente de formas curvas en el plano, sino a su vez de formas y de estructuras de piso que se van elevando en rampas y que van haciendo que este vacío tan claro en esta estructura de techo se escape a nivel de piso. Entonces ya no es ese esquema tan claro como en el sistema de tensiones de la casa de Santa Fe, ni tan claro como el sistema de tensiones de la casa racional de Estados Unidos, sino que tiene más que ver con una estructura espacial en donde entran en juego los dos esquemas y compiten entre sí
porque de acuerdo en qué términos esté analizando yo la vivienda, voy a poder hablar de uno o de otro, porque si nosotros la miramos funcionalmente, responde más claramente a uno de los esquemas. Si la miramos desde la cuestión morfológica espacial, responde más a otro. Si la miramos desde su planta de techo, es muy clara la estructura de vacío, pero si ya la miramos como un sistema de recorrido, empieza a ser un poco más diverso y ya el exterior participa de una manera muy diferente de la interioridad y de la privacidad de esta residencia. Por lo tanto, en el práctico ustedes van a tener como desafío esta idea de descubrir y desandar estos conceptos y tratar de entender a qué esquema de tensiones responde la casa patio que les va a tocar analizar. Y finalmente, para cerrar ya, me interesa dejarles una reflexión que tiene que ver con otros momentos de la arquitectura y con otras decisiones de proyecto en donde la analogía fue más literal y ya no fue por desvíos, sino por cambios de escala, como es esta guitarra, con este violín en realidad con piano y este bolso para ir a hacer las compras de este mercado que se está demoliendo ya esta obra, y dejarles como reflexión que cuando la historia se repite, se convierte en farsa. Y cuando la farsa se repite, se convierte en historia. Tengamos cuidado, usemos los tipos y no dejemos que los tipos nos usen a nosotros. Es una lógica de proyecto interesante porque nos permite indagar en la historia y mirarnos en nuestras propias historias y profundizar en nuestros propios recuerdos, pero también nos puede llevar a generar respuestas de proyecto de este tipo. Con esta placa ya terminamos esta unidad. Espero les sirva para transferir al práctico